Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Enseñar a otros es una buena acción. Las buenas acciones hablan más alto que las palabras de los gritos impotentes de las malas acciones. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el promedio de 100 números, comenzando desde n. Entonces la idea es que el usuario ingrese, por ejemplo, el 30 y el programa deberá mostrar la suma desde el 30, o mejor, el promedio desde el 30 hasta el 130. Se plantea la solución en un programa de 32 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, línea 16 a 20. Esta función ejecutar recibe un parámetro que es un valor de tipo entero y viene a ser entonces el número. Y en la función, en la línea 18, se invoca nslog, que muestra información por pantalla y muestra el resultado directamente. Como hay que hallar entonces el promedio, recuerde que un promedio es la suma de datos sobre el número de datos. En este caso el número de datos será la variable n que recibe la función. Pero, es el promedio de 100 números empezando desde n. Entonces la cantidad de números en realidad son 100. N lo que indica es desde dónde se va a empezar a generar el promedio. Ya lo dijimos ahora, si el usuario ingresa el 30 o por ejemplo el 50, será el promedio desde el 50 hasta el 150. Entonces se divide sobre 100 para hallar el promedio total, son 100 datos. Pero para hallar la suma desde el n hasta el n más 100, se aplica entonces la fórmula de serie matemática. Observe, n más 100 por n más 101 sobre 2, lo que haya es la suma desde el 1 hasta el n más 100. Pero como lo que hay que hallar es la suma desde el n hasta el n más 100, entonces se le resta a esto la suma del 1 al n, que es n por n más 1 sobre 2. Y con esto queda entonces el promedio planteado en el ejercicio. Le invitamos a visitar la tutoría promedio de 100 números en Turbo C. Allí se explica más detalladamente esta fórmula. Vemos la estructura de un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez que ha definida una clase, se deben instanciar objetos de esta clase para poder usarla. Los objetos serán diferentes entre sí a pesar de que reutilicen la misma clase. Son diferentes ya que los atributos son distintos. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre la línea 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como promedio 100 números, seguida de 2 puntos, y luego hacemos referencia a la clase NSObject. Aquí vamos a declarar los atributos. Esta clase no es necesario declarar ningún atributo o variable de instancia, ya que simplemente muestra un resultado. Pero sí se declara el comportamiento o función ejecutar en la línea 7. Primero se indica el nivel de la función con guión para métodos de instancia, luego el tipo de datos que retorna, entonces void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe la función. Entonces esta función recibe un parámetro. Los parámetros se separan con 2 puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Entonces esa función recibe un parámetro de tipo entero en la variable n. Con esto queda definida la interfaz. El compilador ya sabrá el tamaño de memoria a reservar para cada objeto. Veamos la implementación entre las líneas 10 a 21. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. En la implementación entonces, ya dijimos, se programa la lógica de las funciones. Hay un método especial, línea 11 a 15, que es el init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase.
Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. El constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase promedios y en números, o sea en la línea 28. Este constructor entonces se encarga de inicializar las variables de instancia. Como este programa no declaró atributos, entonces el constructor queda vacío. Ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase promedios y en números. Para usar esta clase en otro archivo es más recomendable programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos para evitar copiar y pegar toda la interfaz e implementación en un mismo archivo, como en este caso. Bien, vamos ahora a declarar atributos o instanciar objetos de esta clase para poder usarla. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 23 a 32. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, en las líneas 25 a 27, vamos a recibir el valor de n, o sea desde donde se va a hallar el promedio de 100 números. Y para invocar la función ejecutar, primero creamos un puntero. Entonces creamos un puntero a la clase promedio 100 números con asterisco y le damos el nombre de obj. Este puntero deberá apuntar a un objeto de esta clase, para eso lo instanciamos, o sea, a la clase promedio 100 números le reservamos memoria dinámica invocando a alloc, que es una función para reservar memoria. Luego de reservada la memoria para esta clase, invocamos a init para definir así la estructura de un objeto de la clase promedio 100 números. Ya obj apunta a este objeto. Ya se puede invocar la función ejecutar en la línea 29 entre corchetes, damos nombre al puntero, luego invocamos la función ejecutar y enviamos los parámetros. Cada parámetro irá separado con 2 puntos. Aquí enviamos el parámetro n, pasa por referencia ya que obj es un puntero. Con eso el compilador salta de la línea 29 a la línea 16 y continúa con el programa mostrando el resultado. Por último, línea 30, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar el promedio de 100 números empezando desde n. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en